Ya voy a comenzar, Nelson, con la primera pregunta que tengo aquí, porque esta fue la que envió. Sí. Bueno, voy a hacer la preguntita. Esta nos la envió una persona que no quiere, está en el chat, pero no quiere que digamos su nombre. Así que, bueno, dice, esta es, ¿no? Sí, si una persona le hace brujería a otra, si una persona le hace brujería a otra, aún sin conocerla personalmente, ¿pudiera tener algún efecto? Bueno, excelente pregunta también. Mira, vamos a partir del principio básico de responderlo antes de explicarlo. La respuesta sería, si tienes pleno conocimiento y si se pone en manos de una persona que esté especializada, sí puede hacerlo y sí puede hacer daño. Esa es la respuesta. Ahora, tenemos que partir del principio de Onoifa Ejionile o Baba Ejiobe, que explica de que cuando existen este tipo de contradicciones, las personas que hacen el mal en algún momento reciben su castigo y su merecido, y no solo lo ven reflejado en ellos mismos, también lo ven reflejado en su descendencia. Por eso es que a veces vemos familias que tienen un atraso físico y un atraso espiritual, y es porque alguno de sus antecesores se vio involucrado en una de este tipo de situación de hacer negatividades, y entonces ellos están sufriendo como descendencia también las consecuencias de revertir esa negatividad encima de ellos. Eso se hace por mandato de los Dumare y lo apoya un Onoifa que se llama Ogunda Iwori o Ogunda Kwanaye, que dice que Olodumare, nuestro creador, siempre le da amparo a aquel que no tiene el poder o el conocimiento para poder defenderse de un semejante que le haga daño. Entonces, siempre vamos a contar con el apoyo de Olodumare, y también es básicamente necesario que si nos encontramos en una situación de esta, nos vamos a percatar primero que nada porque nuestro Dios personal va a reaccionar activando nuestro instinto, y entonces nos va a dar, después de vernos involucrados en varios tropiezos, la idea de que hay algo que no está bien, y entonces por lógica nos va a indicar, ya sea por nuestro propio orí o por la indicación de algún semejante o familiar que esté viendo nuestra situación, nos dará la indicación de que tenemos que ir a hacer un dafá para poder quitar esa negatividad y revertirla. Pero verdaderamente sí existe. La negatividad existe, y en todos los tiempos siempre ha sido victimizada por el fenómeno más grande de nosotros los seres humanos, que es la envidia. Y a partir de ahí parte todo esto. Hay personas que de gratis hacen daño, y el daño sí llega, señores. Lo que pasa es que se revierte también y trae consecuencias mucho más negativas encima de la persona que lo hace que en el que la recibe. Esa es la respuesta. O sea que a largo plazo el que hace daño sale más perjudicado que la víctima. Ajá. Sí. Mira, se recogen testimonios de muchas personas que actuaron de manera negativa y hicieron bastante daño porque tenían el conocimiento y el poder, pero al final de sus vidas no fue nada fructífero, y se pone de manifiesto el refrán que dice: aquí en la tierra se hace, aquí en la tierra se paga. Y entonces se fueron de una manera bastante negativa, y en otros casos todavía hoy en la actualidad se ve reflejado en la descendencia que dejaron. Sí, eso sí hay que dejarlo claro. El que hace mal termina mal. Sí. Por eso hay que hacer bien, señores, y si no puedes hacer el bien, no haga el mal. Eso es muy importante. Así mismo. Miguel, esta nos lo envía también otra seguidora que dice: Miguel, me compré un collar de orula en una botánica. ¿Debo hacerle alguna consagración para poderlo usar? Bueno, básicamente si es un collar religioso, sí. ¿Por qué? Porque el collar, los collares religiosos dentro de nuestra
aristas o en la ICC son representativos del orisa al que hace alusión. Entonces debe llevar una consagración que armonice con ese orisa para que entonces pueda hacer la función de protección. Un ileque o collar o una pulsera oide es simplemente una alternativa de protección de la energía del orisa con el que se armoniza. Entonces la lógica indica que sí debe llevar una consagración. Tiene que buscar una persona especializada para que lo lave, lo consagre y después se lo entregue. Mira qué bien. Sí, porque a veces a las personas les gusta verse con los collares y piensan que ya con eso, comprarse el collar, ponerse. No, un collar, básicamente un collar que no tenga consagración es simplemente un adorno, no es una protección. Exacto. Entonces, ya es un collar, no es lo que entonces nosotros conocemos en nuestra religión como ileque. Ileque es la palabra que define el collar que está consagrado. Ya, y quiero decirle, Miguel, a veces yo he ido a algún lugar y alguna americana, por ejemplo, que no saben mucho de estas cosas, quizás me dice, ay, qué lindo, como que qué bonito que te combine el collar con el ID, que qué bonito, como que ellas no saben, ¿ves? Parece. Y que dónde lo compré, te preguntan, porque, tú sabes, le llama la atención los colores. Sí, hasta de manera directa me he encontrado yo con personas que me han dicho lo mismo. Y quizás algunas personas lo usen por un problema de gusto, de atracción, de afinidad, sin conocer la profundidad de esto. Pero la diferencia entonces básicamente es en que es un collar de adorno si no tiene consagración y es un ileque de protección cuando lo tiene. Porque son dos funciones bien diferentes. Miguel, ¿y es malo usarlo sin tenerlo consagrado? No es malo. Desde un punto de vista ético no es malo, pero desde un punto de vista religioso trae confusiones. Yo me he encontrado personas que tienen hasta ideas representativas de nosotros los babalaguos y ni siquiera saben por qué lo tienen puesto. No, lo compré porque me gustó. Entonces tú le dices, pero eso tiene un significado. Y entonces lo desconocen y tratan de darte una explicación, pero eso tiende a confundir, porque la mayoría de los detractores o estafadores comienzan usando collares que en un momento determinado no tienen consagración y entonces buscan dar la apariencia de lo que no son y entonces se presta para confundir, estafar y confundir a las personas de bien. Eso sí pasa. Porque no es recomendable. Sí. Miguel, hablando sobre otra cosa, cuando mencionamos la palabra Ayogun en Ifá, ¿a qué nos estamos refiriendo? Wow, excelente pregunta. Mira, siempre de manera tradicional hemos oído a través de los años, tú estás sorbo o fulano está sorbo. Y bueno, todo parte del contexto de Osorbo quiere decir verdaderamente Osoibo, quien votó el isbo de la negatividad cuando se está ejecutando un dafá o adivinación. Entonces, cuando la persona viene Osoibo, se manifiesta una palabra que se denomina ayewo, que quiere decir peligro en perspectiva se requiere de un debate. Entonces, cuando la persona está ayewo, es porque está bajo la influencia de una espiritualidad conocida como el Enini, que es la espiritualidad máxima de los obstáculos y las contradicciones. Y entonces, al servicio del Enini están los llamados Ayogun. Los Ayogun nada más que son espiritualidades de carácter negativo que traen la muerte, la aflicción, la enfermedad y los problemas. Y también se asocia de manera directa con el orisa Eshu. Se dice de que pueden ser descendientes de un matrimonio entre Eshu y el Enini, la deidad de los obstáculos. Pero básicamente sí pueden estar asociados de alguna manera, porque forman parte de lo que se conoce como el equilibrio dinámico de la naturaleza,
o como popularmente hablamos de el yin y el yang, el equilibrio entre el bien y el mal. Y básicamente los ayogunes siempre son las negatividades que traen las aflicciones, la muerte, los litigios, las negatividades en resumen. Eso es lo que significa ayogun. Ya. Ayogun. ¿Y cómo se pudieran combatir los ayogun, Miguel? Ok. Siempre los ayogun se combaten a partir de principios de un dafa o una adivinación. Entonces, cuando se manifiestan estos tipos diferentes de ayogun, Orúmila da la indicación necesaria para combatir esos ayogun, superarlos y revertirlo entonces en iré. Y entonces ahí entra la manifestación contraria o antagónica de ese ayogun, estipándolo y esperando entonces obtener el beneficio que aleja de esa negatividad. A través de un dafa. La respuesta directa es siempre a través de un dafa. Ya. Perfecto. Aquí tengo una preguntita, Nelson, antes que pases con la segunda pregunta. Déjame hacerle la pregunta que dice Luisita. Miguel, quiero hacer una pregunta. Si no quiero ponerme el collar de orula en el cuello, ¿me lo puedo poner en el seno? O sea, ¿dónde me lo puedo poner cuando no quiero que las personas me lo vean? Ok. El collar de orula básicamente va en el cuello. Ahora, si por alguna casualidad esta persona no quiere que las demás personas, sus semejantes, lo noten, lo vean, puede tenerlo, como dice ella, en su seno, cosa que se acostumbraba mucho en Cuba. En el caso de ustedes, las mujeres, puede tenerlo en un bolsillo, en la cartera, porque ya tiene una consagración, ya lleva ya entonces la espiritualidad del Orisa Orúmila como protección. Entonces, con solamente tenerlo encima, entonces ya está haciendo su verdadera función. Esa es la respuesta. Así puede hacer. Ya. Bueno. Pues ya tienes tu respuesta, Luisita. Genial. Miguel, ahora cuando estábamos hablando de ayogun mencionaste a Echu. Y te voy a hacer una pregunta porque muchas personas de manera incorrecta se refieren a Echu como que Echu es Satán en Ifá. No sé si tú has escuchado eso. Sí, muchas veces. Es algo bien polémico. Excelente pregunta también, Nelson. Mira, hay que partir del principio que básicamente Echu es el mensajero divino. El mensajero entre Olodumare y los Orisas, entre Olodumare, los Orisas y nosotros los seres humanos. Entonces, Echu cumple una función. Él también tiene sus asistentes. En Onoifá, Oyekun Otura, Oyekun Tesia, hay un asistente de hecho que se llama Imoroto, que es el vigilante de nosotros los seres humanos cuando hacemos un dafa y entonces nos hacen la indicación de que tenemos que hacer un esbo X y lo dejamos de hacer o lo hacemos. Entonces, esta espiritualidad es la que se encarga de decirle a Echu, fulano hizo el esbo, hizo el sacrificio, fulano no hizo el sacrificio. Entonces, básicamente, cuando no se hace el sacrificio, no se obtiene el beneficio. Y entonces, para no obtener el beneficio, tienen que haber una serie de obstáculos que se llaman ordina. Y entonces Echu, quien se encarga de poner esos obstáculos en el camino de la persona hasta que la persona cumpla con lo que se le indicó para extirpar la negatividad. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a ver, todos los orisas, al igual que todos nosotros los seres humanos, tenemos ambas aristas. Todos tenemos de bueno, todos tenemos de malo. Porque no existe un ser viviente que no tenga ambas aristas, a excepción del ser supremo Olodumare. Entonces, básicamente, la gente tiende a confundir con que Echu es el diablo, es Satán. No, Echu es simplemente el mensajero divino. Que haya momentos donde se comporte de una manera, vamos a decirlo así, negativa por indicación de un Orisa X, sí lo hace porque él simplemente es el mensajero.
él no determina por sí solo crear ese obstáculo. Él simplemente recibe las órdenes del Orisa X con el que se quedó mal o no se cumplió, y entonces pone en función de crear los obstáculos o los ordina. Entonces, hasta que en un momento determinado no seamos capaces de hacer los sacrificios pertinentes, no podemos manifestar lo que antagónicamente se conoce como Osuna. Entonces, es superar esos obstáculos, es superar esas negatividades. Pero básicamente es un error decir que el Orisa Hecho es Satán. El Orisa Hecho lo que cumple una función de balance dinámico. O sea, al igual que todos los seres humanos, si se le manda una recomendación de hacer un reclamo por algo negativo, crea los obstáculos, y al crear los obstáculos simplemente están pasando cosas negativas en la vida de la persona. Pero no quiere decir que no se puedan resolver. Se resuelven, y una vez que se resuelvan, entonces esto quita los obstáculos y entonces recibimos el beneficio. Pero eso pasa con todos los orisas, exactamente con todos los orisas. Lo que como quizás Hecho sea más popular y se conoce bastante poco de esta dualidad que suele en un momento determinado tener, la gente lo sataniza. Pero la respuesta es: Hecho es simplemente el mensajero divino. Hecho no es Satán. Achí. Que quede claro entonces que así mismo, que a veces tiene que hacerse responsable de dar el escarmiento por no haber cumplido con algo, y entonces lo ven como algo negativo. Es su misión por mandato de los Dumares, y entonces lógicamente tiene que cumplirla. Y hay veces que de manera indirecta, como casi siempre, porque para eso tiene sus asistentes, ¿no? Y entonces de manera indirecta, para dar tiempo a que la persona recapacite, haga el sacrificio pertinente y estirpe el obstáculo a través del sacrificio que se le indicó. Siempre vamos a recordar, como dice Onoi Fao Yekun Meji, el principio de la vida es dar para recibir. Y entonces, si queremos recibir bendiciones, tenemos que hacer sacrificios para no estar victimizados de las negatividades o de los Hayokun. Los Hayokun existen en nuestro entorno, existen a nuestro alrededor, existen en cada esfera de la vida. Y entonces, cada vez que en un momento determinado tomamos una mala decisión, una mala determinación, o damos un paso incorrecto, o estamos en el lugar equivocado a la hora equivocada, básicamente estamos victimizados por los Hayokunes. Entonces hay necesidad de hacer un dafá para armonizarse con el Orisa que nos defienda, y entonces hacerle por lógica el tributo a Eshu para que extirpe esas negatividades y la convierta en positividades. Esa es la respuesta. Oh, mira qué bien. Interesante. Pero yo tengo una pregunta, Miguel, que ya es la última que le tenemos a Miguel aquí. Miguel, ¿qué me tienes que decir para las personas que utilizan las redes sociales para poner escritos de Ifá? ¿Qué me tienes que decir sobre eso? Es algo que está, coño, excelente pregunta. Es algo que está bien trendy en estos tiempos, ¿no? Y la gente dice Ifá, dice Orula, dice Changó, y quizás la persona que está escribiendo no tiene idea ni siquiera quién es cada uno de estos orisas, pero como sonó bonito, como sonó popular, lo manifiestan. Pero, ¿qué tendría que decirte? Que es inválido que alguien que no sea un sacerdote de Ifá pueda hablar en nombre de la palabra de Orula, pueda hablar en nombre de la palabra de Ifá. Para hablar en nombre de la palabra de Orúmila o de Ifá, hay que tener una condición, hay que ser babalauyo. Entonces, nadie que no esté iniciado en Ifá tiene la potestad de ser eco de la palabra sagrada de Orúmila. Entonces, simplemente son expresiones inválidas, expresiones que quizás suenen bien en el argot popular, pero carecen totalmente de validez. No tienen ningún tipo de valor. Siempre tenemos que acordarnos de que Orúmila transmite un mensaje homoniomotásico en su parábola,
y para poderle leer, interpretar y transmitir la parábola o el mensaje de oculto de Ifá, hay que ser babalao. La persona que no es babalao no puede darse el lujo de decir dice Ifá o dice Orúmila. Es completamente inválido, es completamente nulo. Esa es la respuesta. Mayormente veo eso en TikTok, salen muchas personas, dice Ifá tal cosa, dice Orula tal cosa, y quizás es como dice Miguel, quizás no sean ni babalao y hagan ese tipo de videos y, sí, y de posts. Yo te aseguro que no deben tener ni siquiera el conocimiento de que están hablando, simplemente hacen eco o hacen simplemente el papel de un loro. Déjame repetir algo que oí, déjame repetir algo que a los oídos suena bonito, déjame repetir algo que no tengo idea qué es porque no puedo interpretarlo, pero bueno, es algo que está popular, está trendy. Y entonces voy a repetirlo y listo. Y entonces ese fenómeno social también se presta para confundir a muchas personas. Mi recomendación es que si hay algún escrito hecho sobre Ifá o Orúmila y la persona que lo está haciendo no es babalao, no le hagan caso porque no tiene ningún tipo de validez. Absolutamente nulo. Esa es la respuesta. Bueno, vamos a controlar un poco el share de lo que no se debe, mi gente. Así mismo, así para no es. arrepentirnos. Así es, Miguel, muchísimas gracias. Gracias por entrar al programa. Nos vemos el próximo jueves. Hay muchas preguntas. Las personas siempre nos envían preguntas, pero el tiempo del programa es de 1 hora y queremos que las personas se queden con deseo de entrar el próximo jueves. Como siempre, darle las gracias a ustedes también por la oportunidad, a cada uno de los que se toman su tiempo como cada jueves de esperar este segmento y nada, desearle cosas buenas, muchas bendiciones, Orúmila, el Becua o H. Miguel, muchas gracias, buenas noches. Feliz noche, Miguel. Igualmente para ustedes.